palabra de Dios para extraer la sustancia de su palabra. Esto nos comunica en ese viaje de doble vía al trono donde somos impartidos de la esencia y somos transfigurados con la gloria del Señor en la faz de Jesucristo. Pero además de eso, como sucedía con el sumo sacerdote, escuchamos el hablar del Señor. Escuchamos las oraciones que Él está llevando a cabo en su ministerio celestial. Entonces, podemos ir al altar de oro, que es un mueble que pertenece al lugar santísimo, aunque estaba ubicado físicamente en el santo, para unirnos con el Señor, para llevar a cabo las oraciones que mueven la rueda de la economía de Dios. Así que aquí hay tres cosas. Tenemos la palabra del Señor dada por el aliento de Dios, que es el Espíritu. El Espíritu está en nuestro espíritu humano se convierte en este conducto, en esta escalera que nos permite subir a esta realidad donde está el propiciatorio de oro rociado con la sangre de Cristo, donde desciende el Shekinah, donde podemos ser transfundidos con el rico elemento del Señor, donde escuchamos su hablar y sus palabras que nos permiten captar la carga presente del Señor para entonces convertirla esto en oración e intercesión en el altar de oro. ¿Qué les parece esto, hermanos? Aleluya. Y ayer veíamos algunos aspectos de las condiciones necesarias para ser tales personas y terminamos con el asunto de la viuda. Tenemos que ser una que ha permanecido viuda para orar junto con cientos de miles de pequeñas viudas, orar sistemáticamente: Señor, haznos justicia de nuestro adversario. Señor, trae los cielos a la tierra. Señor, queremos traerte de vuelta. Es decir, este pueblo que voluntariamente se consagra para hacer las oraciones que le dan al Señor en la tierra un filtro, un instrumento que le permite entonces a él descargar la carga que está en los cielos, en la tierra. Yo no sé si yo les compartí ayer este ejemplo, es un ejemplo que amo mucho. Yo les dije o les decía que pues, yo he sido un estudiante sistemático de la historia, no me dediqué a eso, pero desde pequeño, por alguna razón, yo me dediqué mucho a estudiar en la Segunda Guerra Mundial. Y una de las cosas que a mí siempre me impresiona, y creo que lo vuelvo a repetir, pero lo repito, es cómo muchos jóvenes, aún durante la presencia más terrible del régimen nazi en sus países para poder liberarlos, se dieron voluntariamente, aún al precio de ofrecer sus vidas sin haber tenido un matrimonio, sin haber tenido hijos. Es decir, estuvieron dispuestos a dar el sacrificio supremo para que su tierra fuera liberada. Y yo le decía ayer a los adultos jóvenes, y eso es una palabra que nos atiene, nos corresponde a todos, pero en mi caso ya yo tengo 62 años, yo tengo una esposa, tuve una familia y tengo hijos y nietos, así que parte de esa expectativa humana yo la pude tener, pero el Señor tiene que levantar un pueblo de jóvenes queridos que le puedan decir al Señor eso de manera voluntaria, sea que el Señor le mida esa responsabilidad, que por el otro lado tiene grande recompensa, o sea que usted pueda casarse y tener hijos y hasta tener nietos, porque nadie puede realmente precisar exactamente cuándo es la venida del Señor. Simplemente tenemos que conocer cuáles son nuestras responsabilidades para poder ser elemento de factor dispensacional y poder tener claridad con respecto a lo que el Señor necesita en este momento para poder cerrar la era. Ok, con esa pequeña introducción vamos entonces a desarrollar este título, algunos detalles sobre las oraciones. Y yo les doy ahí Mateo 6, del 9 a 10, que es la oración de los discípulos, de los matetes, como hablábamos ayer, que es la oración constitucional de los discípulos del reino de los cielos, que los que viven en la realidad del reino de los cielos, como consta en Mateo 5, 6 y 7, y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, en esencia esa es la oración de los discípulos, la oración de los discípulos del reino que viven y aspiran a vivir en la realidad del reino para poder ser llevados a la plena filiación, para poder madurar como esa novia que se ha preparado a sí mismo para ser robada
robadas, como dice Mateo 24, ¿verdad? El ladrón viene a buscar tesoro, algo preparado. El ladrón viene como el novio enamorado a robarse a su novia y a llevarla a las bodas del Cordero por medio del arrebatamiento. Así que aquí hay tres elementos que en esencia resumen lo que es la oración de los discípulos en el reino de los cielos. Primero que nada, la experiencia de santificación, al el nombre del Señor ser santificado por medio de un vivir nuestro en la tierra que trae los cielos a la tierra. Número dos, la venida del reino, que no es solamente la venida del reino derrotando las huestes aéreas que operan en esta jerarquía satánica para tratar de frustrar la economía de Dios, sino también que el reino de los cielos venga a nuestras partes internas, donde hay reyes y naciones que también operan y que todavía están presentes y se oponen al reinado y al encabezamiento subjetivo personal e interno del Señor en nuestras vidas. Y entonces el tercer aspecto, que el cielo venga a la tierra. Mientras exista esta brecha entre el cielo y la tierra donde el enemigo se puede mover, ciertamente tenemos trabajo pendiente. Tenemos que ser este pueblo, aleluya, esta fortaleza de alabanza, como dice el Salmo, constituida por la boca de los niños y de los que maman, para detener al acusador, al enemigo, al que se opone en los aires y aún en partes de nuestro corazón a la venida de los cielos a la tierra. Así que tenemos que cerrar esta brecha que existe entre cielo y tierra por medio de venir a ser tales discípulos del reino y por medio de hacer tales oraciones. Señor Jesús. Así que debemos orar, Señor, cierra la brecha. Cierra la brecha entre los cielos y la tierra. Queremos que los cielos desciendan a la tierra. Y nosotros en la tierra queremos darte un vivir humano que sea divino, el vivir del Dios hombre, donde nuestro vivir es muy humano, es celestial también. Es un vivir divino humano que trae los cielos a la tierra, donde hacemos las oraciones que verdaderamente le hacen daño al reino de las tinieblas en sus últimos aleteos para tratar de evitar lo inevitable, que finalmente en algún momento dentro del puente del tiempo y el espacio será echado al abismo en ruta hacia el lago de fuego, una vez que termine el reino milenial. Vamos entonces a leer los puntitos de este bosquejo. Uno, en el libro de intensificación, el libro de Apocalipsis, un libro que nos revela con claridad lo que ya fue o es un hecho consumado en la esfera sin tiempo y espacio. Les voy a explicar esto. Vemos el desarrollo de la historia humana, dentro de la cual está escondida la historia divina con sus dos consumaciones. La historia divina, vamos a ver ahorita, tiene dos grandes consumaciones. Y de hecho, nosotros como creyentes somos parte de una de esas consumaciones. Pero esta historia divina ocurre o se da como el meollo dentro de la historia humana que se está desarrollando. Y el libro de Apocalipsis, un libro que nos revela el Espíritu 7 veces intensificado, nos da un panorama profético de cómo eso va a suceder. Sin embargo, eso que va a suceder en el puente del tiempo y el espacio donde estamos nosotros, ¿cierto? Nosotros estamos en un tiempo de pasado, presente y futuro, donde aspiramos a que la novia se prepare y a que el espíritu y la novia por fin se puedan casar y puedan tener esta unión matrimonial por toda la eternidad. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, el libro de consumación, un libro que nos abre la esfera mística y divina en los cielos sin tiempo y espacio, ya el espíritu y la novia están casados. Ya los vemos ahí en Apocalipsis 22, 17 casados. Es como los decía ayer cuando citábamos Romanos 8:30, el que nos llamó nos justificó, el que nos justificó nos santificó y finalmente en la última palabra dice Pablo ahí que ya nos glorificó. Obviamente Pablo hace un brinco ahí a la esfera mística divina que no tiene tiempo y espacio y pone la glorificación en Romanos 8:30 como un asunto pasado. Pero nosotros estamos en el puente del tiempo y el espacio, nosotros esperamos la glorificación. Sin embargo, para Pablo, que era un hombre que vivía en esta esfera, aunque estaba en la tierra, él podía ver esa esfera divina y mística que
está escrita y redactada y profetizada en Apocalipsis, donde ya eso es un hecho consumado. Vamos a seguir desarrollando estos puntitos. La letra A dice, Cristo en su estatus todo inclusivo es el heredero de todas las cosas y tiene el derecho de desatar los sellos del rollo de esa historia para que su administración se lleve a cabo. Eso está en Apocalipsis, capítulo 5, versos 7 al 10. Y en la medida que el marco de tiempo me permita, pues yo voy a tratar de leer todos los versículos. Dice aquí Apocalipsis 5, 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esto se refiere al león cordero inmolado. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice aquí, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Y dice el versículo 8, mire dónde está metida la oración, que estos ancianos angélicos todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, y anote bien ese versículo, las cuales son las oraciones de los santos. En este evento, donde el protagonista es el león cordero, quitándole el rollo de la historia divina dentro de la cual está la historia humana, con los sellos que tienen que ser abiertos hasta la consumación de la era, la eternidad, el reino venidero y la eternidad futura. Ahí en ese evento tenemos las oraciones de los santos en forma de copas de oro llenas de incienso. Incienso es el Cristo resucitado que perfuma esas oraciones para que puedan ser aceptas en el trono de Dios. Y dice más adelante en el versículo 10, y de ellos, refiriéndose a los creyentes que han sido comprados por la sangre del Cordero, es decir, por medio de la redención judicial, hombres de toda tribu, lengua y pueblo y nación, verso 9, has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Aleluya. Así que para que eso se consume, para que se obtenga en el tiempo y el espacio, este reino de sacerdotes, estos vencedores que portan la imagen del Señor y ejercen su autoridad y dominio para sojuzgar al maligno y para reinar, para que eso se lleve a cabo en el tiempo y en el espacio, se necesita la redención judicial y se necesita también que las copas de oro, las oraciones saturadas con el Cristo resucitado, que son aceptadas y escuchadas en el trono para que los cielos desciendan a la tierra y se haga la voluntad del Señor. Dice en el versículo, dice la letra B, sigo, según Apocalipsis 5:8, en medio de esta escena del león cordero, tenemos las copas de oro con incienso, las cuales son las oraciones de los santos aceptables al trono, pues están mezcladas con el Cristo incienso. Aleluya. Así que, ¿para qué nuestra experiencia subjetiva diaria del Señor, de tomar la palabra del Señor por la mañana, leerla, orarla, confesarnos con ella, recibir una profunda impresión del alumbral del Señor para confesar nuestras injusticias, nuestros errores del blanco, nuestra iniquidad, todas estas actividades que llevamos como creyente, es para ser mezcladas con el Cristo incienso. Así que una vez que comemos y digerimos y asimilamos su palabra y somos saturados con el elemento interno intrínseco de la palabra de Dios, que es el Espíritu espontáneamente nos lleva a entonces a comunicarnos con el Señor que intercede en el trono para nosotros poder ser en la tierra un conducto de oración, de intercesión y súplica para orar lo que los cielos están orando. Ese ejemplo lo tenemos en el libro de Romanos capítulo 8. Por un lado, el Espíritu gime e intercede dentro de nosotros con gemidos indecibles.
porque cómo hemos de pedir no lo sabemos. Pero el Espíritu, quien es el Cristo neumático, quien es este incienso maravilloso, gime e intercede por nosotros, entre otras cosas, para que se lleve a cabo en nosotros la plena filiación que hablamos ayer. Romanos 8:23. Pero también el Espíritu gime para orar al Cristo que más adelante en el capítulo 8 está ascendido, intercediendo por su pueblo. En otras palabras, el Cristo neumático en nuestro espíritu intercede y gime al Cristo que está sentado en el tope del universo en los cielos, en su ministerio como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, orando e intercediendo para mover la rueda de la economía, que consiste en desatar estos 7 sellos para que la historia humana llegue a su consumación, y dentro de esa historia humana se consume la historia divina hasta que los hijos de Dios sean manifestados, como Pablo nos reveló allí en Romanos 8 que vimos ayer, y dice que el aguardar, la esperanza de la creación es aguardar la manifestación de estos hijos de Dios, porque ellos anhelan, la creación espera la liberación de la condición a la que está sujeta para ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios han experimentado la plena filiación, es decir, cuando su espíritu es regenerado, su alma transformada, Cristo mora en el 100% de su corazón y finalmente sus cuerpos son transfigurados al cuerpo de la gloria del Cristo resucitado y ascendido. Así que, ¿para qué nos mezclamos con este Cristo incienso en nuestra experiencia subjetiva? Para que nuestras oraciones estén mezcladas con este incienso que las hacen aceptables delante del trono, y para poder acercarnos a ese trono, para escuchar el hablar del Señor y escuchar lo que Él está hablando, para decirle amén en la tierra. En los cielos se libera la oración del sumo sacerdote, y acá como nosotros como sacerdotes le decimos amén a esas oraciones, que fue lo que acabamos de leer en el capítulo 6, las oraciones de los discípulos del reino. Vénganos tu reino, santifícanos, Padre. La voluntad del Espíritu se haga en la tierra, Señor. O como oraba la viuda, Señor, haznos justicia del adversario. Tenemos que ser impresionados profundamente con este asunto. Letra C. Las dos consumaciones de la administración divina en su impartición triuna son el Espíritu y la novia. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Primero, nuestro Dios triuno precioso se encarnó, tuvo un vivir humano, murió, resucitó, ascendió. El cuerpo humano del Señor Jesucristo en la resurrección fue designado dentro de la filiación divina para venir a ser el primogénito Hijo de Dios y venir a ser este prototipo conforme a la imagen del cual todos estamos siendo santificados y transformados. Así que ya el novio está consumado. Hoy el Señor es el Espíritu. Él está ya consumado en todas sus operaciones y logros para poder ser el Espíritu que nos santifica subjetivamente, para poder venir a ser esta novia preciosa. Pero como siempre, la novia se tarda. Así que falta la consumación en la esfera del tiempo y del espacio. Recuerden, en la esfera donde hay pasado, presente y futuro, donde estamos hoy en el mes de abril del año 2020. Yo en Puerto Rico y ustedes en Perú. Es decir, hay diferencias físicas de espacio. Hay tiempo. Todavía en el tiempo y el espacio, esa segunda consumación de que la novia se haya preparado no se ha efectuado todavía. Sin embargo, en la esfera del libro de intensificación, Apocalipsis, la esfera mística y divina, tiempo y espacio, dice en el verso 27, y el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Aquí en Apocalipsis 22, 17, ya la novia por fin está consumada, ya puede parear con el novio, ya se puede casar con él, ya es arrebatable,
ya puede ser desposada con su marido para venir entonces a ser la novia guerrera que desciende con él luego de la boda del Cordero al final de la gran tribulación para destruir el gobierno humano y los ejércitos que le representan. Señor Jesús. Así que en el versículo 14, para poder usted participar del río y para poder experimentar al primer consumado, que es el Cristo neumático, para venir a ser parte de la segunda consumación, que es la novia preparada, necesitamos la redención judicial. Por eso en el versículo 14, 3 versículos antes, la palabra de Dios dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Si nosotros, así que tenemos que darle gracias a nuestro Dios porque todo lo que hace falta está disponible para nosotros. Tenemos la sangre para tener derecho a comer del árbol de la vida. La tenemos. Hemos sido redimidos. Podemos confesar nuestros pecados, nuestras injusticias, nuestras maldades y nuestros errores para que nuestra conciencia sea limpiada, para que el haz de luz del Dios triuno procesado en nuestro espíritu pueda irradiarse, impartirse, transfundirse a mi mente, voluntad y emoción para ser santificado personal y subjetivamente dentro de mis partes internas. Yo puedo hacer eso porque tengo en las manos el contrato de la redención judicial de Cristo, garantizada eternamente por su sangre, cubriendo mis pecados pasados, presentes y futuros, porque Él se ofreció a sí mismo por el Espíritu eterno, dice la palabra en el libro de Hebreos. Así que tengo esta clase de redención que me permite, cuando mi conciencia me moleste, confesar mis pecados, comerme el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, confesarme para que mi conciencia sea limpia por la sangre del Señor y yo pueda entonces tener una posición adecuada para que mi espíritu regenerado pueda impartir a este Cristo neumático a mi mente, voluntad y emoción. Aleluya. Así que sigo leyendo aquí. Las dos consumaciones de la administración divina en su impartición triuna son el espíritu y la novia. Apocalipsis 22, 17. Para que esto se lleve a cabo, los creyentes tienen que identificarse. Esa es la identificación. A lavar sus ropas con la sangre, según consta en Apocalipsis 22, 14. Ya no hay que golpear la roca. La roca fue juzgada, golpeada en la cruz del Calvario por la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Cristo pagó allí por nosotros, por medio de su muerte vicaria, lo que me correspondía a mí en función de mi naturaleza caída y mis actos pecaminosos pasados, presentes y futuros. Él pagó esa paga. Él me liberó de esa deuda. Yo simplemente con un corazón de amor, contrito y de arrepentimiento, con una mente de arrepentimiento, cada mañana tengo que identificarme con ese hecho consumado, al besar al Hijo, al decirle, querido Señor, gracias que tú clavaste mi viejo hombre en la cruz del Calvario. Gracias que mis pecados pasados, presentes y futuros fueron clavados allí. Señor, según el alumbrar de mi conciencia, esta mañana yo te confieso esto. Señor, me como el cordero con hierbas amargas. Señor, necesito que me santifiques por completo. Perdóname, lávame con tu sangre. Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él, no usted, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez ese ejercicio espiritual que debemos hacer diariamente en nuestro avivamiento mañanero con el Señor, en nuestros tiempos de amores tempranos con el Señor, se lleva a cabo, podemos con una conciencia limpia zambullirnos. Tenemos el derecho, no es que si Dios hoy se levantó contento conmigo y me permite meterme al río, no, es mi derecho legal beber y zambullirme en este río de vida. ¿Y qué hay en el río? El árbol de la vida. El árbol crece a este lado y al otro lado del río. Así que cuando lavamos nuestras conciencias con la sangre del Señor, podemos participar de la salvación orgánica al beber del río
y comer del árbol. ¿Y quiénes son los que califican para eso? Dice aquí en el verso 17, el que oiga. Dice, el que oiga, diga, ven. Ustedes están oyendo, hermano. Usted califica. Y dice, el que tiene sed, venga. ¿Por qué yo tengo sed hoy? Porque bebí agua ayer y bebí agua antes de ayer y bebí agua antes de ayer. Es decir, mi espíritu regenerado, amados, es un órgano de ejercicio que opera conforme a la ley de vida. De la misma manera que los atletas hacen cuando regular y diariamente yo confieso mis pecados, injusticias, fracasos e iniquidades, la sangre del Señor me limpia, yo puedo beber del río y ejercitarme en beber y comer al Señor, y eso fortalece la capacidad espontánea y automática de mi hombre interior, de suerte tal que al siguiente día, a ciertas horas y lugares, se da el fenómeno maravilloso de la espontaneidad de la ley de vida, que espontáneamente tengo sed, tengo necesidad de detenerme para beber del río. ¿Por qué razón? Porque esta vida opera como una ley. Y una ley es una operación que no necesita que yo esté consciente de ella, sino que siempre que sus condiciones para la operación de esta ley se cumplan, esta ley va a operar con la misma intensidad. Así que cuando bebemos regularmente el río de vida y comemos regularmente en tiempos específicos, Dios triuno que mora en nuestro espíritu, nuestro músculo espiritual se fortalece y demanda el ejercicio espiritual. Por eso el Señor le decía a los discípulos, aprendan por fin el secreto de su espíritu regenerado, porque el espíritu siempre está dispuesto. La carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Si acostumbramos a meter sistemáticamente nuestra psiquis, mente, voluntad y emoción, nuestro corazón en nuestro espíritu regenerado, cumpliremos con las condiciones para que la ley de vida opere automáticamente a partir de nuestro espíritu. Y esa operación de la ley de vida nos mete en los cielos, nos mete en el Shekinah, nos satura y nos mezcla con el Cristo, no solamente que mora en mi espíritu, sino con el Cristo que está ascendido en gloria. Y allí, desde esa perspectiva, este ejercicio espiritual fortalece mi hombre interior, pero me permite escuchar qué es lo que el Señor está orando. Entonces yo me convierto en un socio en la intercesión para que la oración que está haciendo el sumo sacerdote en el cielo tenga mi vida como un receptáculo en la tierra para coordinar y para orar esas mismas oraciones. Porque a fin de cuentas el que está orando es Él. Mi responsabilidad es yo conectarme con Él. Y un espíritu ejercitado de manera consistente desarrolla el sinergismo de demandar constantemente que estemos buscando beber del río y comer del árbol de la vida. Aleluya. Señor Jesús. Así que aquí yo pongo el número 1, a quienes invitan el espíritu y la novia. Y aquí voy a decir esto, espero que el Señor les conceda sabiduría. Como ya les dije, el espíritu y la novia están en la esfera mística y divina, donde no hay tiempo y espacio, donde ya la novia está consumada. Allí ya la novia está consumada. Pero usted me dirá, pero hermano Oscar, nosotros somos parte de la novia, pero estamos aquí en el puente del tiempo y en el espacio. Yo no soy una novia gloriosa, yo todavía estoy batallando con esta debilidad, tengo que confesar este pecado, tengo problemas con mi carne, con mi carácter, todos estamos en el mismo bote. Pero yo les traigo esta palabra para que sean animados. Hermanos, ya en la esfera mística y divina, el espíritu y la novia están consumados. Yo voy a hacer esta pregunta. ¿Usted es parte de la novia? ¿Sí o no? Usted me tiene que decir, yo soy parte de la novia. Ah, pues usted es parte de esa novia que ya está consumada. Así que la novia que es usted, que ya está consumada, le está haciendo una invitación a usted, que es la novia también, que está en el puente del tiempo y del espacio, que todavía está tratando con su necesidad de que la salvación completa del Señor y la plena filiación y la madurez pueda ser alcanzada por usted.
Es decir, usted mismo se está hablando a usted mismo en Cristo en dos planos diferentes. En el plano donde ya esta realidad está consumada, porque ya la novia está allí gloriosa, nos está hablando a nosotros la novia que todavía está en proceso de alcanzar la plena filiación. ¿Qué tal ese asunto, hermano? Yo espero que usted haya visto algo de lo que yo le estoy tratando de explicar. De la misma manera que el Cristo que está ascendido intercede en el libro de Romanos, pero también es el Cristo Espíritu que está peleando dentro de mí, gimiendo, intercediendo, peleando a favor mío como la novia en proceso para que llegue a ser la novia consumada. Aleluya. Este Cristo está en el trono, este Cristo como el Espíritu está en mí y ambos están intercediendo para que lleguemos, hermano, para que alcancemos la plena filiación. ¿Por qué? Porque el Señor necesita en el puente del tiempo y el espacio este instrumento dispensacional para cerrar la era. Aleluya. Me detengo hasta ahí con ese punto. Otro día seguimos hablando de ese tema que a mí me encanta muchísimo. Por eso es que nuestro espíritu amado, cuando lo ejercitamos, ahí no hay duda, ahí no hay dolama, ahí no hay incredulidad. Cuando nos metemos en el río a disfrutar nuestro espíritu glorioso, regenerado, lo que hay es este panorama de victoria. Lo que hay, hermanos, es este refrescar interno, este testimonio interno del Espíritu del Señor, que nos dice, no importa, tú me sigues buscando y tú me sigues bebiendo y yo te hago llegar, yo te voy a cargar para madurarte como creyente. Por eso es que nuestro espíritu es crítico, porque es un espíritu de fe que nos permite ver lo que no se ve con los ojos, y no solamente eso, sino orarlo para que venga a la tierra, para que termine la poca vergüenza de este ilegal que ya fue juzgado en la cruz del Calvario y está dando los últimos aleteos. Y ahora con esta pandemia vemos este asalto universal, porque sabe que hay un pueblo de viuda que está empezando a descubrir su espíritu regenerado y está empezando a usar efectivamente la redención judicial para hacer una sola oración. Se acabó el relajo, Satanás. Padre, haznos justicia de nuestro adversario. No te vamos a soltar, Señor, hasta que termines esta era y nos prepares como la novia. ¿Qué tal ese asunto, hermano? Seguimos, letra D. No tengo más tiempo. Si tuviera tiempo, me quedaba 7 horas hablando de aleluya. D. Si hacemos un breve recuento, seguimos en este bosquejito y en esta comunión. Si hacemos un breve recuento de algunos asuntos del libro de Apocalipsis, luego de este capítulo 5, donde vemos al león cordero tomando el derecho y la potestad de abrir esta historia divina, humana, que está siendo abierta por medio del hablar de los 7 sellos del Apocalipsis. Si vemos este asunto, vamos a ver unos eventos que yo quiero citar para que los podamos ver en orden sistemático. Y qué bueno, yo siempre digo, el que descubre el cañón del Colorado, cualquiera puede pilotar ese helicóptero para darle un tour a alguien del cañón del Colorado. Lo que les quiero decir con esto, hermano, que aunque estemos hablando así del cañón del Colorado, ya hayamos estudiado la Biblia por muchos años y podamos hablar estas cosas, yo les quiero decir algo. Nosotros, como todos, estamos sobre los hombros de cientos de hombres y mujeres preciosos que en los pasados siglos dieron sus vidas para recobrar un punto de la verdad, para recobrar otro punto de la verdad. Fueron mártires para que la Biblia fuera traducida al lenguaje del pueblo, para obtener las mejores traducciones. Recuperaron punto tras punto de la revelación para que hoy nosotros podamos tener la palabra adecuadamente escrita, traducida e interpretada. Es monumental el conocimiento objetivo que tenemos hoy día de la verdad como está en la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia. Pero hermano, que no se nos olvide que sobre los hombros de muchos hombres y mujeres que aplicaron la redención judicial para disfrutar a su amado, como el río y como el árbol, y el Señor pudieron ser factores en su momento para que esta recobro, para que esta restauración siguiera avanzando
hasta que el Señor al final de la era pueda obtener esta novia que se ha preparado a sí mismo. Así que aquí esto es como un relevo, una carrera de relevo, donde hay muchos creyentes a través de los siglos que conoceremos algún día, que aportaron su parte en el tramo de la carrera que les tocó correr. Señor Jesús, hermanos, que no se diga menos de nosotros como los que hemos sido llamados en esta era. Vamos entonces a ver esta secuencia luego del capítulo 5 de algunas porciones importantes, y recuerde que tienen la Biblia, la versión Recobro con las notas, para profundizar en todas estas riquezas maravillosas. Dice Apocalipsis 6, 1 al 2. En Apocalipsis 6, del 1 al 2, tenemos el primer sello. ¿Y qué es lo que sale? Sale allí el caballo del evangelio, el comienzo de la era de misterio, que es la era de la iglesia. Y si vamos a ir un momentito a leer Apocalipsis 6, 1 y 2, vamos a leerlo para ser fieles y leer los versículos. Apocalipsis 6, 1 y 2, no se preocupen que yo llego. Dice aquí, y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, ven. Y miré aquí y un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió conquistando y para conquistar. Sabemos por la interpretación del ministerio que este es el evangelio. El arco ya la flecha fue lanzada y fue clavada en el corazón del enemigo, y este evangelio es un evangelio que conquista. Y hemos visto eso y lo vamos a ver en el nombre del Señor al final de esta era, si es que somos fieles y entendemos por qué razón el Señor nos tiene en el entrenamiento de tiempo completo, cuarentena. Mire qué misericordioso es el Señor. No tenemos que ir ni a Cacupé, ni a México, ni a Anaheim, ni a Londres. El Señor nos ha traído el entrenamiento a domicilio para que todos nosotros le demos al Señor, aprendamos las lecciones que el Señor necesita urgentemente que aprendamos. Ayer yo les traje 3 responsabilidades donde el Señor necesita producir unos vencedores que sean fieles a este asunto. Y voy a amarrar, estoy yéndome para Mateo, voy a amarrar Apocalipsis 6, 1 y 2 con Mateo 24, 14 para que vean la consistencia del ministerio. 24, 14 dice, no se preocupen, que llego. Y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí dice que este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Dice aquí al final de la nota 1, así que aquella predicación representada por el caballo blanco del primer sello en Apocalipsis 6, 1, 2 será una señal de la consumación de esta era. Esa nota lo que nos está diciendo es que ese primer sello del evangelio no es meramente el evangelio de la gracia, ¿cierto? Sino es el evangelio del reino. Y yo les dije ayer a ustedes, para que pueda haber una predicación efectiva del evangelio del reino, tiene que haber ciudadanos del reino, tiene que haber discípulos que vivan en la realidad del vivir del reino de los cielos. Si no, lo que estarían transmitiendo es puro conocimiento objetivo, y el conocimiento objetivo no va a traer al Señor de vuelta a la tierra. A mí no me importa cuántos versículos usted se haya memorizado y cuántos estudios vida usted sepa de memoria. Si usted no se come esa palabra, si usted no la digiere por medio de arrepentirse, de confesarse, de asimilar el espíritu de la palabra para obtener una reconstitución subjetiva en su ser interior, todo lo que usted sabe es puro conocimiento externo. Y en mi Biblia dice que la letra, tarde o temprano, mata. Por eso es que, hermano, después de 48 años de vida cristiana, a mí no me impresiona mucho la gente que tiene un conocimiento objetivo, monumental de la palabra del Señor. Honestamente no me impresiona. Ahora, cuando yo puedo encontrarme con un hermanito, con una hermanita, que lo poquito que ha entendido lo come, lo digiere y lo asimila por medio de arrepentirse, de orar la palabra, de orar con la palabra, de gemir, de arrepentirse, para que esa palabra venga a ser realidad en él.
aunque sea una hermanita que me está trayendo 3 versículos, esa palabra no solamente me conmueve, sino que me imparte a Cristo, porque está en el principio de la viuda de Lucas 18. Así que, hermano, y me lo digo yo también, todos los cabezones que saben mucha Biblia, tenga cuidado, que no lo sorprenda la parucía del Señor con una cabezota bien grande, con mucho conocimiento objetivo de la verdad, pero muy poca constitución de Cristo por medio de la palabra instantánea, que es la única que nos puede lavar metabólicamente. Sigo, Apocalipsis 6, verso 8 y la nota 3. Vemos de nuevo Apocalipsis. Dice el punto 2 bajo la letra D. La muerte es el cuarto sello y la palabra mortandad en el verso 8 se puede traducir también como peste. A través de la historia de los gobiernos humanos dentro de la era de la iglesia, que es la era de misterio, la humanidad ha visto varias pestes, epidemias y pandemias. Y yo voy a hacer un pequeño comentario aquí para que usted ayude a los hermanitos y usted se ayude a sí mismo. Yo ayer le decía que yo veía un montón de creyentes citando en los medios sociales versículos del Antiguo Testamento para decir que eso es la pandemia. Hermano, tenga cuidado con eso. ¿Qué podemos decir? Tenga cuidado con eso, porque la palabra del Señor, pues, es muy detallada. Y he observado muchas citas incorrectas desde el punto de vista de la verdad, tratando de explicar la pandemia. Yo le voy a dar el caballo amarillo, que es, sabemos por la Biblia, que es el cuarto sello de los sellos que abre el Señor en su ministerio celestial. Y le voy a dar la nota 3. Le voy a leer el versículo. Miré aquí un caballo amarillento y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. Esa palabra mortandad, si usted se ve la nota 3, 8.3, significa o peste, mortandad o peste, y con las fieras de la tierra. Es decir, el cuarto sello nos indica que durante la era de misterio, la era de la iglesia, vamos a tener todas estas cosas, y esa palabra mortandad implica también pestes, pandemias, epidemias. Yo le recomiendo, hermano, en vez de estar citando versículos del Antiguo Testamento para tratar de explicar lo que es el coronavirus y qué sé yo qué, y decir que eso es una señal, usted limítese a usar el ministerio. Podemos citar con toda tranquilidad que el cuarto sello incluye qué cosa, mortandad, y en el verso 8 se puede traducir como peste. Y yo les pongo ahí en esa notita, a través de la historia de los gobiernos humanos, dentro de la era de misterio, la humanidad ha visto varias pestes, epidemias y pandemias. En otras palabras, esto no es la primera vez que sucede. Siempre tenemos que tenemos que ser sobrios para desmitificar y quitar este elemento supersticioso que desgraciadamente muchos cristianos tienen por causa de su ignorancia de la verdad. Por favor, no me le vaya a dar a alguien con la Biblia por la cabeza y decirle, mira, no sea disparatero. No, tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros como creyentes seamos muy propios y llevemos a la gente a la verdad. Pues mire, sí, la palabra del Señor nos dice que el Señor en su ministerio, al desatar los sellos de la historia humana, hay uno que tiene que ver con el caballo amarillento, que es una tipificación del efecto de las guerras y de muchas condiciones que produce el hombre caído, y lo que incluye pestes, mortandades, como lo es esta pandemia. Eso es suficiente para que nosotros tengamos tranquilidad con respecto a los eventos que son revelados. Porque yo les di ayer Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor, que creaste los cielos y la tierra, porque todo lo haces conforme a tu voluntad. Hermano y hermana querida, dele una pata al miedo y acabe de meterse en la cabeza que el que creó este universo lo hizo conforme a su voluntad, y el que abre los sellos sabe lo que había, lo que viene y lo que vendrá. Usted manténgase disfrutando al Señor y experimentando esta santificación que nos debe convertir en buenos intercesores para que el Señor pueda cerrar la era. Punto 3.
Apocalipsis 6, 9 al 11, el quinto sello nos revela que los mártires muertos están clamando, orando al final de la era por la venganza de su sangre. Apocalipsis 6, del 9 al 11, dice aquí que cuando se abre el quinto sello, están las almas de los mártires clamando en el seno de Abraham por la venganza de su sangre. Y la palabra dice que se les dijo que tenían que esperar un tiempito en lo que se completan los mártires de la gran tribulación, que son los vencedores tardíos que se revelan en Apocalipsis 15. Lo que se le está diciendo, muchachos, tranquilos, sigan clamando ahí, que los de ustedes llega, pero hay que esperar que se complete este número. Pero lo que nos debe impresionar en Apocalipsis 6 y 11 es que esa gente no está perdiendo el tiempo allí, ni viendo Netflix, ni gastando el tiempo en bobadas. Esa gente ellos están clamando al final de la era. Y eso nos tiene que recordar Apocalipsis 5:8. 5:8, Apocalipsis 5:8. Recuerden que cuando sale esta escena del león cordero, que allí aparece en medio de esa escena los santos con sus copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué están haciendo? Están orando como la viuda. Vénganos tu reino. Pues esta gente está orando en el mismo principio de la viuda. Vénganos tu reino. Haznos justicia del adversario. El espíritu del quinto sello es igual al espíritu de la viuda en Lucas 18. ¿Lo vieron? Yo espero que lo hayan visto. Cuarto punto. Apocalipsis 6:12. El sexto sello nos revela la primera de las dos calamidades que conmocionan los cielos y la tierra. Una es al principio de la gran tribulación y la otra es al final de la gran tribulación. Esta calamidad, que es el sexto sello, que dice que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre, las estrellas de los cielos cayeron como la higuera arroja sus higos. Yo no tengo tiempo para desarrollar esta porción tan maravillosa proféticamente. Lo único que quiero mencionar aquí es que esta calamidad del sexto sello es el comienzo o el anuncio oficial de que la segunda mitad de la semana número 70, de las 70 semanas que se le dieron a la nación de Israel, que es oficialmente el comienzo del periodo de los 3 años y medio finales de esta era, o la era llamada, o el periodo llamado la Gran Tribulación. Este sexto sello anuncia ese comienzo de la Gran Tribulación. Y dice aquí, por lo tanto, los creyentes vencedores dentro de la compañía del Hijo Varón, Apocalipsis 12, la compañía de las primicias, Apocalipsis 14, tuvieron que ser arrebatados al trono en algún punto entre el quinto y sexto sello. ¿Por qué? Porque el comienzo de la gran tribulación, cuando usted amarra proféticamente todos los libros que nos muestran el final de esta era, el comienzo de la gran tribulación tiene como eventos iniciales este preludio que acabamos de ver en Apocalipsis 6, en el sexto sello. Esta calamidad tiene como preludio el arrebatamiento del Hijo Varón, que son los vencedores muertos que tienen derecho por haber vencido de ser traídos a las bodas del Cordero, y las primicias, que son los vencedores vivos, que de momento aparecerán junto con el Señor en el monte de Sión, según Apocalipsis capítulo 14. ¿Ok? Así que ya en este momento donde se está dando este sexto sello, ya tiene que haber habido el arrebatamiento de esta parte de los vencedores que cierran la era. Señor Jesús. Y yo quiero ser parte de esa compañía. Gloria al Señor. Entonces, cuando además de esto, dice aquí en Apocalipsis capítulo 6, verso 12, hay una visión insertada en el punto 5, en Apocalipsis 7, entre el sexto y séptimo sello, hay dos visiones insertadas. Yo no tengo tiempo para desarrollar el capítulo 7 en su totalidad, porque no es mi objetivo ese. Pero es importante que ustedes sepan que entre el sexto y séptimo sello se insertan dos visiones. El sellar del remanente del pueblo de Israel, los cuales guardarán los mandamientos de Dios durante la gran tribulación, es decir, durante ese periodo de 3 años y medio que comienza con el sexto sello, y el arrebatamiento general
de los creyentes. Cuando usted lee el ministerio, lo que nos está indicando el sellar y el arrebatar es que aún en medio de este periodo tan terrible que marca el final de la era, Dios en su fidelidad toma cuidado de su pueblo. Pero tenemos que tener una gran pregunta de frente. Si los que van a ser sacados de la gran tribulación, son los que son arrebatados, la gran pregunta es, ¿somos arrebatables? ¿Hemos llegado a la madurez en vida necesaria para poder ser arrebatables? Señor Jesús, hermanos, esto es un punto muy importante. Se me olvidó un puntito en el punto 4 que lo quiero mencionar porque está en el bosquejito. Yo les estoy diciendo que antes del sexto sello ya tienen que haber sido arrebatados los vencedores que estaban muertos y los vencedores que están vivos. Queda un tercer grupo de vencedores que son los mártires durante la gran tribulación. Pero yo le pongo ahí una notita para referirme a qué cosas estaban haciendo los que estaban relacionados con estos vencedores. Si usted lee Apocalipsis capítulo 12, verso 2 con la nota 2, la Biblia nos dice que la mujer que da a luz el hijo varón clamaba. Y la nota dice que clamar ahí significa orar. Así que esta mujer que está encinta, grávida, ha sido impregnada por su amado, por el Señor, para poder dar a luz este hijo varón, está clamando, está orando. ¿Por qué es importante destacar este punto? Porque la carga fundamental en este momento no es los sellos, ni es toda esta visión monumental escatológica. La carga es la oración. La carga es las responsabilidades que tenemos para ser factor dispensacional. Y obviamente lo que nos está queriendo decir es que esta mujer ora y clama y de esa manera ella puede dar a luz un hijo varón. ¿Por qué razón? Porque esa es la manera en que ella está experimentando a su amado. Por eso es que esta mujer está encinta, pero está vestida de sol por la naturaleza de la relación personal que ella tiene en amores con el Señor por medio de su comunión e intercesión constante. Esta mujer está en otra esfera de la oración. Y yo creo que parte de la disciplina de esta cuarentena es que el novio le está reclamando a esta mujer que somos nosotros. Para que tú seas parte de la segunda consumación, para que tú puedas ser parte de este hijo varón, tienes que orar, tienes que desarrollar un ministerio de oración individual y corporativo que no tienes todavía. Y yo ayer le traje una palabra y se la recuerdo sobre todo a los hermanos varones. Si usted es uno que da muchos mensajes y usted toma la delantera y usted habla mensajes y usted, hermano, esta es una gran advertencia dispensacional. Asegúrese que si usted lo que tiene por oración es una cosa mediocre y pobre, que no parea el estándar que el Señor esté buscando, usted de los que tiene que irse a su cuarto a arrepentirse y orar al Señor y clamar, Señor, aumenta mi capacidad para orar las oraciones que tú necesitas. Y en el proceso gáname y santifica. Esta es una amonestación que vuelvo a repetir. Y en Apocalipsis 14:3, estas primicias que son arrebatadas, dice la Biblia que cantaba. ¿Por qué yo destaco que la mujer oraba o clamaba y las primicias cantan? Porque los vencedores son aquellos que tienen una relación íntima con su amado. Oran, lo cantan, lo alaban, lo comen, lo disfrutan diariamente. Eso le permite a la ley de vida operar espontáneamente para santificarnos disposicionalmente. Vuelvo a Apocalipsis 7 y los dejo con esta pregunta. ¿Somos arrebatables? ¿Hemos alcanzado? ¿El Señor está ganando lo que necesita de nosotros? Luego entonces tenemos aquí Apocalipsis 8, versos 1 al 5, que es ya oficialmente el comienzo de la gran tribulación. La Biblia dice que se hace silencio por media hora, Voy a leer. Dice, y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel, se refiere a Cristo, este otro ángel, vino entonces y se paró ante el altar. Volvemos a la oración. Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo ofreciera junto con las oraciones de todos los santos. En el principio recurrente, con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquellos que experimentan la redención del Señor, aquellos que van al propiciatorio, entran al Santísimo sobre la base de la redención de Cristo para recibir el infundir de la gloria del Señor en la faz de Cristo desde su espíritu regenerado, son los que reciben el hablar del sumo sacerdote, por lo tanto se juntan con él en el Shekinah, en el altar de oro, ¿para qué? Para hacer las oraciones necesarias para el final de la era. ¿Quién es el único que sabe esas oraciones? El único que tiene estas oraciones y las está orando es el Señor. O usted está perdido en el espacio en su agenda personal, haciendo yo no sé qué cosa, o usted es uno que está siendo lavado con la sangre de Cristo, cantando, orando, disfrutando al Señor, para que el Señor lo pueda llevar a esa posición donde Él le puede revelar su voluntad. Y lo puede usar a usted como un túnel para poder descender la voluntad que Él está orando en el trono a la tierra. Y dice en el verso 4, y de la mano del ángel, es decir, de Cristo, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. En otras palabras, esas oraciones son aceptas porque están cargadas por ese incienso, quien es el Cristo resucitado y ascendido, que le es agradable al trono y a la presencia de Dios. Y dice entonces en el versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En otras palabras, las oraciones que ascienden le permiten al ángel, que es el mismo incienso que está mezclado con las oraciones, ejercer la operación económica al final de la era, de que ese incensario lleno, dice aquí, del fuego del altar sea arrojado a la tierra para que empiecen, para que comiencen el abrir de los sellos, las trompetas y las copas de esos 3 años y medio que consuman la era de misterio y le permitirán al Señor en su momento, al final de la gran tribulación, su venida física y visible como el sol de justicia. Y yo pongo aquí vemos que las trompetas del juicio de Dios sobre la tierra es un resultado directo de las oraciones de los santos, según consta en Apocalipsis 6 y Lucas 18, quienes son los mártires testigos que tienen que sufrir la rebelión y la situación de iniquidad del mundo en medio de esta tremenda batalla que se está dando en los cielos y que se está dando en mi terreno personal también. Esta no es una batalla solamente cósmica fuera de mí. Esta batalla se está dando dentro de mí también, porque el Señor tiene que descabezar y echar fuera de mi corazón unas cuantas tribus que todavía están operando aquí. La batalla del reino no solamente es cósmica y externa, es interna también en mis partes internas. Yo necesito que la palabra del Señor, como la espada de doble filo, no solamente aniquile al enemigo que está en los aires, sino aniquile el enemigo que está dentro de mi corazón. Eche fuera los reinos, los reyes, las cosas que internamente dentro de mi ser interior se oponen al reino del Señor. Hermanos, no es hasta que nos damos este tipo de experiencia que nos damos cuenta en nuestras partes internas lo malitos que estamos. Y es entonces donde comenzamos a bajar los dedos de acusar a otros, de estar exigiéndole a otros un estándar que nosotros no tenemos en nuestra vida espiritual. Y comenzamos a humillarnos y a pedirle perdón al Señor. Señor, sáname primero. Sáname a mí en mi miseria. Remueve de mi corazón estos reyes y estas tribus y hazme uno que pueda dar salud, medicina, terapia a tus hijos en la casa. Hazme un esclavo fiel y prudente que pueda dar el alimento a tus hijos. Y líbrame de volver a abrir mi boca para juzgar a los hermanos, que si son rápidos o si son lentos, o si son esto o lo otro. ¿Qué derecho tengo yo para juzgar a los hermanos si yo mismo tengo una necesidad
tremenda de que este rey primero establezca su reino, ganando mis partes internas. Eso es otra palabra severa de amonestación para mí y para todos nosotros. Por eso es que estamos en esta cuarentena también, hermanos. Necesita el Señor obtener esta novia. Y muchos de nosotros lo que hemos ganado es puro conocimiento externo. Y muchos que han tenido responsabilidad se han convertido en sargentos y en tenientes en la iglesia, dando órdenes a diestra y siniestra, sin ser esclavos que dan alimento a tiempo y se ocupan con amor de traer salud y sanidad a las personas. Para eso usted tiene que ser sanado internamente. Que el Señor abra nuestros ojos y misericordia de todos nosotros, incluyendo a los hermanos que asumen responsabilidad y yo incluido con ellos. La palabra que hablo me la tengo que aplicar yo primero para poder tener la moral de pararme aquí en este sistema para hablarles a ustedes. Finalmente, tenemos 3 niveles en nuestra oración que el Señor necesita en la situación actual. Punto 3, Romano. Vamos bien en tiempo. Yo creo que vamos bastante bien porque este bosquejito es un poquito más largo. Quiero dedicarle tiempo a esto. Esto es una comunión que el hermano Ron nos dio. Hermano Ron Cangas. Uno de los beneficios marginales que yo tuve en mis 8 años y medio de servir con mi base de servicio en Anaheim era la reunión de los miércoles por la noche, la reunión del ministerio que los hermanos le dan a los entrenantes allí en el entrenamiento en Anaheim. Mi esposa y yo durante esos 8 años y medio, los miércoles, a menos que yo estuviera viajando, a menos que estuviera en Perú compartiendo una conferencia, siempre los miércoles sin fallar íbamos a escuchar al hermano Ron Cangas y al hermano Ed Marks. Yo puedo dar testimonio que estos hermanos, más allá de asuntos de la obra, de asuntos de que hay que hacer esto, de que hay que viajar acá, de que tenemos que elaborar en esto, estos 2 hermanos en su función y en la porción que el Señor les ha dado, no solamente me ministraron la verdad, sino que me pastorearon como una oveja. Así que para mí, yo quiero compartir esta palabra, se ha publicado, pero se la quiero dar con cierto detalle para que veamos estos 3 niveles de oración y que estos 3 niveles le ofrezcan a ustedes una guía de cómo ustedes orar y pasarle esta palabra a los santos queridos que ustedes impactan para que ellos también pues tengan cierta dirección en estos 3 niveles. El hermano Ron habló de 3 niveles consecutivos. Uno se pone encima del otro en orden. El primer nivel, debemos orar por la situación del ambiente externo o el entorno en nuestros países, nuestra situación personal y de los seres humanos en general. Que el Señor nos preserve y supla la manera para tratar con esto en esta esfera de la necesidad humana. Eso significa en buen criollo, hermano, que se vale orar por Perú, se vale orar por los hermanos de los diferentes países que estén conectados, se vale orar para que el Señor tenga misericordia de los que están en la primera línea, los médicos, los enfermeros, las personas que están padeciendo el virus o la enfermedad, los que están desconsolados porque han perdido un ser querido. Se vale orar para que en toda la esfera de la necesidad humana el Señor tenga misericordia, el Señor limite este asunto. Así que, hermano, se vale orar por nuestros países, orar para que el Señor dé sabiduría a los que toman decisiones. En muchas situaciones, usted lee la prensa de los países, los ministerios de salud, la gente tratando con este asunto tan novel en medio de unas situaciones en muchos lugares de tanta polarización política, la guerra política de los perros y los gatos comiéndose unos a otros. En medio de esta situación, pues muchas veces se le exige al Ministerio de Salud, se exige tantas cosas y las personas realmente no entienden con lo que se está tratando. Así que tenemos que orar, Señor, dale sabiduría, dale los recursos a la gente que está ahí encargados en la primera línea de administrar este asunto para que el daño sea limitado. Recuerden que se vale orar por este primer nivel. Hermano, no está mal orar porque amamos nuestro país, nuestros países, nuestras familias. Es muy legítimo este asunto. Claro, amamos al Señor sobre todas las cosas, pero no está mal, no está mal el que nos compungamos cuando vemos a nuestra gente querida, sobre todo a los más humildes, a los que tal vez no tienen los recursos que usted y yo tendríamos padecer este tipo de situaciones.
se vale orar con un corazón compungido cada día. Señor, tenga misericordia de la gente. Claro, al final lo que queremos es que reciban a este Cristo como su Señor. Segundo nivel, por la situación general en el recobro del Señor. Las iglesias en general, de manera que todos ganemos más de Cristo, podamos avanzar en nuestra realidad espiritual y en nuestra oración. Tenemos que orar, Señor, ¿para qué nos tienes aquí? Permítenos avanzar, permítenos tomar toda esta palabra de ministerio, no para aplicársela al hermano, para yo aplicármela a mí. Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero ser un factor de traerte de vuelta. Yo quiero ser un elemento que edifica el cuerpo de Cristo, que pastorea a los jóvenes, a los niños, a los santos, que mi casa pueda estar abierta, que pueda ser una terapia donde los creyentes puedan ser nutridos. Señor, que mi función colabore para la edificación del cuerpo de Cristo, que mi nivel de oración, tú ganes lo que tienes que ganar. Señor, que tu recobro, como en todo en la tierra, avance por medio de este entrenamiento y estas circunstancias que estamos experimentando. Y el tercer nivel, que es donde está la carga, tenemos que ver que detrás del fenómeno físico hay principados y potestades. El enemigo ha hecho, esta fue una expresión que usaba el hermano, que a mí me gustó, un asalto universal, usando todos sus ángeles caídos con el propósito de atacar el mover del Señor y la voluntad del Señor en la tierra, las iglesias. Hay una guerra espiritual en los aires y a la luz de este escenario debemos considerar los siguientes puntos. Ahí hay 6 puntitos que ustedes deben considerar. Recuerden que lo que estamos es ampliando la carga sobre la intercesión súplica que el Señor necesita de este factor que le permite al Señor cambiar la era en esta hora de que creemos que es el final de la era de la gracia, pero yo, viendo la situación de la iglesia, yo le voy a ser bien honesto, a mí no me extrañaría que sean los nietos míos los que tengan realmente la oportunidad, porque la situación de la iglesia, y esa es mi observación muy personal, esa se la carga Oscar Cordero. Mi observación personal, hermano, es que las iglesias necesitan realmente ponerse al día. A mí me parece que parte de esta situación es un despiértate, es un permitir de nuestro novio, es un date prisa, poniéndonos en cierto entorno restrictivo para poder ocupar nuestra atención y que no se nos meta en la cabeza que el Señor necesita producir esta novia y Él no tiene más para hacer lo que no sea su respuesta. Así que tenemos que ver que hay una guerra espiritual en los aires y a la luz de este escenario debemos considerar, vamos a ver estos 6 puntos. 6, sí, son 6. El Dios soberano sabe lo que está pasando y aunque no entendamos todo, debemos orar al Padre y preguntarle, ¿qué es lo que estás buscando hacer en esta pandemia? Creo que acá hay un juicio gubernamental de parte del trono de la justicia de Dios en cuanto a ciertas regiones y lugares. Y debemos orar para que el Señor ejecute su administración gubernamental. Pero a la vez debemos orar por la restricción de la actividad del maligno, pues él siempre tratará de agrandarla. Hermano Ron usó el ejemplo de las naciones que utilizaban de teatro de guerra el pueblo de Israel para disciplinar al pueblo de Israel. Yo tuve la oportunidad en el 2014 de ir a Megiddo, a ir al Valle del Esre León y ver el famoso monte de Megiddo, que era un punto de observación, un cruce de la ruta de Mesopotamia y del cruce de las rutas que venían de Egipto. Por lo tanto, el Valle de Esre León era comúnmente el lugar de batallas entre los grandes imperios. Israel estaba como el jamón del emparedado en el medio. Y nosotros sabemos por el ministerio que las naciones son usadas por el Señor para disciplinar a su pueblo. Pero como vimos, el enemigo utiliza las naciones para agrandar eso. Entonces, uno tiene que orar para que el Señor limite este asunto, porque el enemigo, no se nos puede olvidar que para lo que vino fue para matar, robar y destruir. Así que el enemigo busca agrandar estos asuntos cuando está envuelta la administración gubernamental de Dios, particularmente cierto juicio contra ciertas regiones de la tierra. Si usted se mete en detalle en el estudio Vida de Apocalipsis, capítulo por capítulo, usted se va a dar cuenta que los juicios
y calamidades que se abren de aquí, de Apocalipsis 6 en adelante, y que corren a través de las trompetas y las copas en el libro de Apocalipsis durante esos 3 años y medio, son juicios que van a estar concentradas en algunas regiones en particular, donde hay naciones cabras que se han rebelado consistentemente contra la administración gubernamental de Dios. Cuando usted analiza la pandemia y usted observa el daño, la muerte particular en ciertos lugares, no es difícil comprender que hay cierta mano gubernamental del Señor en su juicio. Ahora, eso no es para que nos digamos, ahí hay que tener mucho cuidado con nuestro corazón, hermano. No es para que digamos, qué bueno que eso le esté pasando a tal país, porque bastante impío. No, hermano, ese no es nuestro corazón. La administración y el juicio le corresponde al Hijo de Dios. Usted y yo no estamos aquí para juzgar. Nuestra oración debe ser, Señor, tú eres juez justo. Administra tu juicio conforme a tu mano. Señor, en lo que tiene que ver con el efecto, simplemente te oramos para que el enemigo no trate de agrandar. Tú restrinjas, y esto se restrinja y no vaya más allá de tu juicio envuelto aquí con ciertas regiones conforme a la medida de tu administración gubernamental. Yo espero que ustedes entiendan este punto. Apocalipsis 8, que ya lo hemos cubierto, lo acabamos de estudiar y ver aquí, el asunto del otro ángel manejando el incensario. Debemos aplicar la revelación ya discutida para hacer estas oraciones que reciban una fuerte respuesta en la tierra. C. Como ya vimos, es obvio que el caballo de la muerte y la peste está muy activo. Por lo tanto, debemos orar para que el caballo blanco sea liberado por toda la tierra y los escogidos sean salvos y el evangelio del reino sea predicado en toda la tierra y Satanás sufra gran pérdida en la interacción de estos 4 caballos. De hecho, los hermanos aquí en la localidad donde yo hago vida de iglesia local ya están preparando una reunión del evangelio para el domingo 26 por la tarde para invitar a muchos contactos. Esta reunión del evangelio usando este medio es porque no queremos limitarnos en la predicación del evangelio con respecto a la no queremos limitarnos en cuanto a la predicación del evangelio, aún estando en la cuarentena. Así que hay diferentes lugares donde los creyentes están invitando sus contactos para conectarse con algún compartir del evangelio que se originará en la coordinación, por lo menos aquí en Los Santos, en San Juan, pues son los adultos jóvenes los que están coordinando esta reunión del evangelio. Ahora, una vez que termine esta restricción, nuestra oración es que los santos tienen que salir a la proclamación del evangelio del reino, practicando los principios que hemos visto una y otra vez de la manera ordenada por el Señor. Dice la D, que el Señor despierte a los creyentes en su recobro al hecho de que Él necesita un instrumento dispensacional que no solo le ame a Él, sino que ame su venida secreta como la estrella de la mañana. Es decir, como el novio buscando su novia que se ha preparado y al que él viene para robarse. Estoy dando ahí los versículos y volvemos a Mateo 24, 42 al 44. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para leer Mateo 24, 42 al 44, porque ahí vemos el robo de la que se ha preparado a sí mismo. ¿Qué es el robo? El robo es el arrebatamiento de los vencedores que ya están maduros y listos al comienzo de la gran tribulación, que es lo que se llama la venida secreta, la venida secreta. Acuérdense que todas las cosas que tienen que ver con amores, eso no es público, eso es secreto. Así que el Señor, como el buen novio, viene a buscarse a su novia que esté preparado de manera secreta. Y le leo aquí, Mateo 24, 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis el día que viene vuestro Señor. La venida pública no es muy difícil de calcular proféticamente, es decir, la del final de la gran tribulación. Pero aquí se refiere a la venida secreta. Usted y yo no sabemos en qué día será el arrebatamiento secreto del Señor. Pero dice el verso 43, pero sabed esto, que si el dueño de casa supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría y no permitiría que penetrasen en su casa.
Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que la novia es la que está pendiente del novio. Es la que está pendiente de lo que el novio está diciendo cuando todo el mundo está durmiendo y distraído. Por lo tanto, ella es la que busca al Señor como la estrella de la mañana. En lo oscuro de la situación, ella está teniendo amores con su Señor, hablando con Él, orando las oraciones que el Señor necesita. Letra E, el Señor necesita un pueblo que ore las oraciones de batalla desde su ascensión, según se revela en poesía, en Cantares 4, 8 y notas. Este bosquejo se lo tengo que volver a pasar porque yo hice unas pequeñas correcciones al que ustedes tienen. Y que aplique esta realidad, pues reconocemos que hay un trono en este universo y que no hay razón para pánico ni ansiedad. En Cantares 4:8, el Señor llama a la buscadora a la maná, a la cumbre del cenit, es decir, a la posición de resurrección y ascensión. Y desde esa posición ella ve al león, ella ve la operación encima de ellos del enemigo y de los principados y potestades. Pero es muy significativo que la palabra cenir en Cantares 4 es una armadura suave, lo que indica lo que ya les había hablado de la armadura en Efesios 6. Es suave porque ya la victoria la ganó el novio. Ella sencillamente se pone la armadura en ascensión y resurrección. ¿Para qué? Para preservar la posición de victoria y para desde ese lugar tocar el trono del Señor en oración para que el Señor consuma la era. Cuando usted está en esa posición, amado, no hay necesidad de pánico ni ansiedad, porque nuestro marido ya ganó esta guerra. Y finalmente, al final nuestras oraciones deben dar un giro a las alabanzas del Señor por su obra consumada y desde donde estamos en nuestro progreso espiritual, podamos ofrecer en toda la tierra las oraciones a las cuales nuestro sumo sacerdote puede añadir el incienso necesario para que pueda venir el final de esta dispensación. Y yo les cito ahí el Salmo 22, porque lo cité ayer, un salmo que hasta el versículo 21 nos habla del proceso del juicio y la muerte del Señor, pero en el versículo 25 al 22 se da esta porción de alabanza. Yo la quiero leer aquí y con esto ya yo termino esta porción para que ustedes puedan ir a los grupos. Se la voy a leer de esta manera. Salmos 22, 25 al 28. De ti viene mi alabanza en la gran asamblea. Pagaré mis votos delante de los que le temen. Los humildes comerán y estarán satisfechos. Alabarán a Jehová los que le buscan. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán a Jehová, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Esta es una porción poético-profética relativa al reino milenial, porque de Jehová es el reino y él rige entre todas las naciones. Esta porción del Salmo 22 se mete al reino milenial para recordarlos que esta victoria está garantizada y asegurada. El Señor obtendrá el pueblo que él necesita y nosotros tenemos la verdadera posibilidad de ser parte de este pueblo si cumplimos con nuestras responsabilidades dispensacionales, como las hemos presentado desde ayer hasta hoy y después de haber hecho este paseíto por estos capítulos del libro de Apocalipsis. Hermanos, les paso la reunión de nuevo. Terminamos aquí. Aleluya. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Gracias, amén. Gracias al Señor por este hablar fresco, hermanos. Creo que por un lado todos hemos sido removidos un poco, o sea, maquiados un poco para despertar, pero por otro lado hemos sido muy animados por el hablar fresco de nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Hermanos, ahora les vamos a invitar, les vamos a direccionar a que puedan tener un tiempo en grupos pequeños. Van a ser grupos seguramente entre 5 a 7 hermanos. Ya les va a salir una ventana al frente en la cual con un botón azul que les va a decir unirse al grupo pequeño. Ustedes tienen que darle clic ahí. Les animamos
a que podamos seguir en esta dulce comunión, hermanos. Esta comunión aún no ha terminado. Necesitamos entrar a los grupos pequeños, disfrutamos ahí y después, hermanos, vamos a tener ahí unos 15 minutos. Cada hermano podrá tener un tiempo de entre 1 a 2 minutos para poder confirmar la palabra que el Señor nos ha hablado, ¿no? Poder seguir disfrutando de este hablar tan fresco. Y después de